Bueno, muy buenos días, mis estimados alumnos. El día de hoy vamos a iniciar lo que sería nuestra tercera sesión de clases, que titulada La teoría crítica. La clase pasada estuvimos viendo los nuevos desarrollos de las teorías y lo que es la teoría de la reproducción social. Hoy vamos a iniciar el tema en la tercera sesión de lo que sería el análisis de las bases de las teorías críticas y cómo de alguna manera se va generando una escuela de pensamiento propio. En este caso lo que nos va a interesar es cómo después de la época de Karl Marx, en lo que es el siglo XIX, se va a generar una capitalización de una llamada teoría crítica o teoría social crítica, y que de alguna manera estos sentimientos se van a generar principalmente en una escuela alemana llamada Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt, de alguna manera, tiene su origen en los sistemas de investigación social que de alguna manera buscan crear una liberación del hombre, por el hombre y para el hombre. Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿y esto cómo lo puedo yo aplicar en mis aulas de clase? Aquí lo primero que tenemos que hacer es replantear posibilidades de acción en un contexto cada vez más complejo y buscar la posibilidad de adecuar a nuevos ambientes. Por ejemplo, si yo veo que ya una clase utilizando pizarrón o utilizando diapositivas se está volviendo ya muy monótono y aburrido para los alumnos, como también sería la lectura en voz alta, la memorización y mecanización de la información, bueno, pues ahora tengo que ver nuevas posibilidades para que mi alumno se pueda adecuar a nuevos tiempos, a nuevos contextos y a nuevas realidades. Para lo recomendable sería que se generen ambientes de libertad, y el hecho de que el alumno cree su propio material o su propia clase y el maestro vaya guiando todo el proceso, sería una manera fácil de hacer un sistema crítico, creativo, y a su vez haría que el alumno se sienta más involucrado dentro de su realidad. Ahora, para poder entender todo este proceso, la aplicación de los conceptos de la Escuela de Frankfurt nos habla de una teoría crítica en su contexto histórico, es decir, entender al hombre en el momento histórico que está viviendo. También busca mejorar la comprensión de la sociedad en su totalidad, al integrar las disciplinas que de alguna manera van de la mano con la sociología, como sería la economía, la historia, la ciencia política, la antropología y la psicología. Y finalmente la importancia de la industria cultural. Bueno, ¿qué quiere decir la industria cultural? Te se preguntarán. A final de cuentas, el vender usos, costumbres y creencias determinadas de una sociedad a otra se puede volver un gran negocio, y la educación no está alejada de ello. El experto en sociología de la educación sabe que la escuela puede manejarse a nivel comercial, y el mejor momento que podemos entenderlo es ahorita. En el siglo XXI es la época del gran boom de la educación privada, tanto en Estados Unidos como en América Latina. Es decir, cada vez la educación pública está dejando de lado la posibilidad del crecimiento. No por ello quiere decir que la educación pública esté mal. Yo soy egresado de una universidad pública a nivel licenciatura, pero ya en mi nivel posgrado ya fue en la educación privada. Y sí se nota la gran diferencia muchas veces en el compromiso de los maestros frente a lo que es un sistema privado, donde sabemos que si el docente no se presenta a impartir su clase, simplemente no se le retribuye económicamente, perdón. En el caso del sistema público, muchas veces se le perdona las faltas, muchas veces de forma injustificada. Esto ha generado que muchos padres de familia tomen la decisión de apoyar a sus hijos para que hagan una educación a nivel privado. Entonces, la Escuela de Frankfurt me habla, si lo quiero aplicar en este contexto, es si el sistema público no me permite generar una posibilidad de crecimiento, bueno, pues busquemos la opción en el sistema privado. Otra situación que debemos tomar en cuenta es que la Escuela de Frankfurt también habla de aportaciones desde un punto de vista de lo que serían los compromisos, como sería la transformación social y emancipación del individuo. Es decir, el hombre, en el momento que acepta sus ideologías y las vuelve propias y se desliga del condicionante del qué dirán o el qué pensarán. De ahí el beneficio social liberal de los individuos. ¿Qué quiere decir? En el momento en que el individuo acepta la posibilidad de acción de su entorno, y la reflexión crítica se vuelve parte de una metodología. Es decir, si yo me cuestiono constantemente mis vivencias,
yo podré entender en todo momento quién soy y para qué soy. De alguna manera creo que esa sería la parte esencial o considero de lo que sería el modelo de la Escuela de Frankfurt, para que de esa manera podamos retribuir y analizar la siguiente modelo. Recordando de que en algún momento sus dudas e inquietudes se pueden ir trabajando a través de aquí de la plataforma educativa de la universidad. De ahí pasaríamos a la nueva sociología de la educación. En la nueva sociología de la educación es una reacción frente a la omisión del estudio del currículo por parte de la sociología. Entonces dirán, bueno, ¿y qué se refiere con el currículo? Bueno, el seguimiento o a dónde tiene que partir a la disciplina. ¿Qué pasa cuando el currículum dice el sociólogo o el experto en sociología tiene que trabajar su relación con la colectividad? Si es un tema de la ideología, si es un tema de la cultura, si es un tema del poder, estaría ajeno al estudio de la sociología. Eso pensaría el currículum estricto. Cuando la realidad, ustedes se han percatado desde las dos sesiones anteriores, que la sociología está vinculada totalmente también a estos elementos. No por el hecho de que no estudiamos ciencia política o no estudiamos antropología, no quiere decir que estamos ajenos al poder o a la cultura. Sí estamos dentro de ella. Entonces no somos ajenos a esa realidad. Pongo un caso. Cuando un docente critica a un alumno y dice que rompe la armonía y la paz, habría que analizar hasta qué punto el silencio es la obligación esencial para que el alumno aprenda, o la realidad es que realmente cuando un alumno habla, interpreta o critica, es cuando más está aportando dentro de la nueva sociología. ¿Qué quiero decir con ello? Según Mike Young, un experto en el tema de la sociología, de la nueva sociología de la nueva sociología de la educación habla de una interpretación o una sociología interpretativa, es decir, la investigación hacia la interacción entre el profesor y el alumnado, que es lo que nos interesa en sociología de la educación. Es decir, ver nuevos vínculos o nuevas posibilidades de acción del docente frente al alumno. ¿Qué quiero decir con ello? Si yo como alumno no estoy generando la suficiente crítica social, tal vez yo debería ir replanteando las nuevas necesidades en la enseñanza. Otra sería el auge del interaccionismo simbólico. ¿Qué quiere decir eso de interaccionismo simbólico? Que es la relación de acuerdos entre el profesor y el alumnado. Muchas veces, esa relación de acuerdos, si no se llegan a una concreción, puede generar mayor dificultades de acción. ¿A qué voy con ello? El alumno puede tener una idea preconcebida del mundo y el alumno también puede tener su idea preconcebida. Entonces, ¿qué pasa si yo, a la hora de que yo le digo al alumno cómo voy a evaluarlo o cómo pretendo que esta materia o asignatura tenga un impacto en él, no es el que él espera? Pues entonces de alguna manera puede romper o fracturar esta relación armónica entre el docente frente al alumno. Y finalmente sería el currículum, el perfil del estudiante, o sea, qué son las expectativas o qué se pretende obtener o beneficiar al alumno dentro de su contexto del aprendizaje. De ahí tendríamos que tomar que, aunque esta teoría nació en la Gran Bretaña, tiene un carácter esencialmente crítico construido en las formas de la conciencia y el conocimiento. Cuando yo hago un ejercicio de creación de conciencia, tengo que ver que la creación de la conciencia también habla de categorías curriculares. ¿Qué quiere decir eso? ¿Hasta dónde una disciplina tiene límites y yo la puedo ir ampliando? Pongo un caso. Aquí en la maestría en educación que ustedes están estudiando, se van a percatar que todas las materias o asignaturas que van a ir analizando y estudiando a lo largo del curso, todas tienen una razón de ser. No están ajenas o desvinculadas unas de otras. Todas tienen una razón, un porqué y una circunstancia. De nosotros depende que podamos adecuarlo, tanto de los docentes que de alguna manera debemos trabajar de forma interdisciplinaria, como de los alumnos tratando de entender e integrar esas posibilidades de cambio y acción y no pensar que son materias ajenas y desmembradas y desarticuladas. Eso también en consecuencia me habla de que la nueva sociología de la educación es una reacción frente a la omisión del estudio del currículo. ¿Qué quiere decir? Acción frente a la omisión. Bueno, se los voy a poner así de fácil. Yo puedo generar muchos cambios, pero no me van a servir de mucho si los estudios de los que parte mi estudio
no retoma la base fundamental a quién va dirigido, la clase obrera. Pues cuando la Sociología de la Educación se formó, su base era la clase obrera, el trabajador. Si yo quiero hacer una educación para las élites, para una clase obrera, pues yo voy a chocar porque no es mi realidad. Y entonces, el tema del currículum muchas veces parecía ajeno al del alumno, es decir, el currículum al final de cuentas, ¿qué es lo que busca? Integrar, aceptar y adecuar mis contenidos a mi realidad. Decían antes, el sociólogo de la educación nos interesa por eso. Pues no, ahora sí está tan interesado, siempre lo ha estado, pero no se le había dado la categoría de importancia trascendental. Ahora, de ahí tendríamos que ver qué otras posibilidades de acción existen en las teorías críticas, currículos y nueva educación en el caso de México. Aquí nos interesa ver las reformas administrativas, la equidad, la inclusión, el fortalecimiento, que también puede ser bueno, pero como centro neurálgico del cambio, las escuelas también tienen serios problemas. Y el más importante es que los propios maestros no tienen ya claro en México cuál es el objetivo de lo que pretenden obtener del sistema en cuanto a la enseñanza y en cuanto al aprendizaje. ¿Qué quiero decir con ello? No quiero decir que no estén preparados, no, sí están preparados. Lo que pasa es que no les están explicando de la forma correcta cómo deben enseñar y adecuar su conocimiento a un grupo de alumnos que necesitan de ellos. Entonces, si no lo hacemos de este modo, el alumno pues entra en conflictos, se aburre o inclusive ni siquiera le encuentra el sentido al estudio. Así se vuelve un sinsentido. De ahí vendríamos a analizar lo del currículo académico. Primero había que definir qué es el currículo en México, como definición, y luego cómo impacta en México. En la cuestión de currículo se plantean las intenciones educativas, es decir, lo que la sociedad espera de la formación del estudiantado. ¿Y cuál es su finalidad? Que se formen ciudadanos responsables y autónomos, capacidad de comunicación de los líderes o de las ideas del alumno, participación de la sociedad como ciudadanos, y entonces aquí viene un problema, ¿cómo se ha integrado? Voy a poner un ejemplo, es de la educación básica, donde yo imparto a nivel secundaria, pero también está el preescolar y está la primaria. ¿Cómo se organiza el currículo mexicano para la educación básica? Primero están las competencias para la vida, es decir, el conocimiento que me va a servir no solo en el aula, sino fuera de ella. El estándar curricular, que quiere decir la descripción de lo que define y crea a mi sistema y qué materias y asignaturas deben estar presentes. Y finalmente los aprendizajes esperados, que son los indicadores de logro, que definen lo que se espera del alumno y lo que de alguna manera terminamos obteniendo de nuestros alumnos. Yo creo que si esto lo tuviéramos claros, todos los maestros en México, el sistema funcionaría de otra manera. Pero la realidad es que la mayoría de los maestros no tienen claro ni por dónde empezar, ni por dónde partir, ni hacia dónde llegar. Entonces, desde ahí comenzamos el primer gran problema del sistema. Es decir, no tanto el no tener el conocimiento, sino más bien el cómo aplicarlo directamente a mis alumnos para que obtengan el aprendizaje significativo. De ahí partiríamos al nuevo modelo educativo o la nueva manera de trabajar la teoría crítica y el currículum. Nos habla de que qué es lo que debemos pedir los alumnos o qué deben pedir los alumnos maestros. Nos habla del término paradigma, es decir, la nueva forma de ver la realidad, una forma de ver la realidad. Es decir, tenemos que desmontar un paradigma o una manera de ver la educación como el centro motor de la disciplina, ahora como el motor del cambio social a través de la aceptación de las diferencias y cómo pueden ser aplicadas directamente fuera y dentro del aula. Y nos habla entonces de cómo las acciones repercuten sinceramente o hipócritamente. Ahí tendríamos que plantear, ahí vendría la parte de la tarea que realizaron o que ya está en el proceso de realizar plataformas educativas sobre el tema de la hipocresía en el aula de clases. Ahí está la razón por la que se encarga esta tarea, porque la teoría crítica ni habla de una hipocresía dentro del sistema. El proceso de cambio habla de, por ejemplo, hay una revista muy buena que se llama El Topil, que saca Oaxaca para los docentes, y en el artículo del mes de diciembre del 2018 decía, nueva educación para otro México. Mi pregunta es, ¿tendremos claros cuál es el México que tenemos ahorita y cuál es el otro México que vamos a crear?
Digo, porque si no lo tenemos claro, socialmente no estamos haciendo nada. Más bien estamos teorizando, verbalizando, cuestionando, pero no actuando. Entonces, ahí es donde parte el punto esencial del cambio. De ahí nace la cuestión de que la nueva educación en México y sus implicaciones sociales crea una reforma para que no solo el docente esté mejor preparado, académicamente hablando, sino que sus estrategias de enseñanza sean mejores, que el alumno se vuelva partícipe de ellas y se busca renovar a las nuevas generaciones para un verdadero cambio. Es decir, cómo obtener triunfos, cómo analizar el mérito y cómo aceptar las frustraciones de lo no logrado. Entonces, desde ahí partiría el proceso de la nueva sociología. Ahora, ¿qué es lo que busca la nueva educación en México? Hay varios fines. Habla de que los fines establecen logros esperados de cada alumno durante el siglo XXI y cada nivel de alguna manera espera que cada alumno logre su objetivo. Y el modelo educativo se divide en México en 5 ejes. El de la escuela, que coloca el centro del sistema educativo a la escuela, el contenido educativo, que planea una propuesta pedagógica moderna, maestros, los cuales los consideran como facilitadores de los conocimientos, inclusión y equidad, que garantizan igualdad de oportunidades para todos los estudiantes, y gobierno o gobernanza, que organiza a todos los actores que participan en ofrecer una educación de calidad. De alguna manera estamos vinculando elementos que antes no se tomaban en cuenta. Antes, el tema de la inclusión y la equidad era un tema que no se manejaba dentro de los sistemas y ahora se está integrando poco a poco. Ahora tenemos alumnos con diversas necesidades educativas especiales que pueden ser integrados dentro de un sistema común siempre y cuando el docente se esté preparando y articulando para esas necesidades. De ahí partiríamos a lo siguiente. ¿Cómo de alguna manera las instituciones de educación superior se vuelven impulsoras y motores del cambio y crean creatividad, ética y humanismo para que las instituciones de educación superior no solo formen profesionistas bien formados en contenidos, sino también en realidades sociales de incertidumbre, ambientes de aprendizaje y experiencias nuevas? Es decir, que el docente o el maestro, más en la educación superior, o sea, el catedrático universitario, tenga claro que lo que está formando es el punto neurálgico de la realidad social que pretendemos crear en ese otro México. Y hago así porque yo considero que México son muchos Méxicos, sí, pero crear otro más, un alternativo, implica no solo desaparecer vicios o presencias, vamos a decirlo así, no deseadas dentro del sistema social, sino también a una conformación de realidades nuevas, es decir, una nueva posibilidad de ver al mundo. De ahí vendría la dimensión social en la educación en México, que sería cómo la educación como fenómeno social integra a la sociedad, a la escuela, a la familia, a los medios de comunicación, las políticas educativas, la iglesia y el Estado. Y finalmente, cómo se manejarían los métodos didácticos de la sociología de la educación en México, hablando de conceptualización, contextualización y problematización. En el caso de conceptualización, facilitar la comprensión abstracta del fenómeno educativo a través de diferentes paradigmas o formas de ver la realidad social. Contextualización, vincular el conocimiento teórico con una realidad concreta, histórico-social y de alguna manera práctica. Y finalmente la problematización, que permite exponer las contradicciones que someten o mistifican a la realidad. Y bueno, ya para concluir nuestra clase del día de hoy, o sesión del día, hablaremos de las recomendaciones para el manejo de la teoría crítica. Primero, tener claro que la búsqueda de un sentido crítico dentro y fuera de las aulas de clase no solo implica cambios de forma, sino también el medio del asunto es la parte de fondo. Es decir, que no es fácil de cambiar, estamos conscientes, pero no por ello deja de ser imposible, ya que de la crítica nace la solución a una problemática. De ahí viene lo siguiente: ser crítico en el ámbito educativo y en el ámbito sociológico no solo debe ser analizado desde una óptica teórica, sino que además debemos por todos los medios de tomar la consideración de situaciones que son el día a día de un maestro en el aula de clase. Es decir, no olvidar que el maestro enfrenta muchas situaciones y que eso enriquece. Yo en mi caso les puedo compartir muchísimas experiencias que he vivido como maestro desde el nivel secundaria, el nivel bachillerato, los niveles de licenciatura y de posgrado, y si los combinamos podemos obtener más experiencia, más lo que ustedes obtienen de sus trabajos o centros de desarrollo social. Entonces, ¿qué pasa?
Si yo logro eso, estoy obteniendo el mejor beneficio. Y lo más importante, que no debemos considerar que las teorías críticas de la sociología son signos de rebeldía de maestros disidentes, es decir, maestros que buscan problemas. No, sino que por el contrario se busca un cambio en las escuelas para poder enseñar y aprender mejor. Que muchos no lo ven así, porque dicen, el maestro reaccionario es un maestro que no quiere el cambio, cuando en realidad tal vez es el que más quiere el cambio. Pero tenemos que empezar a romper las molduras o lo que está establecido como lo correcto y que muchas veces no lo está. Y bueno, mis estimados alumnos, nuestra tercera evidencia va a ser responder el quiz o test que yo iré subiendo a la plataforma, y la cual estará basada en las sesiones 1 y 2 que ya presenté anteriormente, para que de esa manera se elabore el test de una manera adecuada. El valor va a ser de 20% en quiz o test. Recuerden que solo lo pueden ingresar y capturar el momento, porque ustedes detectan solo un ingreso con 2 máximo, automáticamente es evaluado y pues perderían el porcentaje necesario para la acreditación de su asignatura de Sociología de la Educación. Bueno, de mi parte es todo. Soy el maestro Alberto Márquez Laborde. Como siempre, un placer. Nos vemos ya en nuestra cuarta y última sesión de clases. Hasta luego.